Ok, listo. Buenas noches otra vez. Y pues vamos a comenzar. Y quería mencionar con una introducción, un pequeño preámbulo, diciendo que en estos previos días antes de la Navidad podemos ver en muchos de los hogares, en negocios, cómo se recrea, cómo se expone la escena del pesebre, donde Jesús nació. Y bueno, ahí se coloca en un pequeño establo, con heno, con figuras, donde está el niño, María, José, los animalitos, estrellas, pastores, y por supuesto los magos, que fueron a visitar al niño Jesús para llevarle presentes. Y es precisamente de esta visita, de estos magos, de lo que quiero ahora platicar con ustedes. Podemos saber y podemos ver cómo la tradición ha cambiado y ha tergiversado uno de los momentos más importantes de la vida, de la infancia del Señor Jesús, nuestro Salvador. ¿Quiénes serán estos magos? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué se alteró tanto el rey Herodes cuando estos hombres aparecieron en Jerusalén, preguntando por el nacimiento de Jesús? ¿Eran realmente tres? ¿Se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar? Realmente la pregunta que nos va a dar un poquito más significado de esta visita es la que encontramos nosotros en este pasaje. Y vamos a Mateo capítulo 2, versículo 1. Y es la pregunta del versículo 2. Pero dice así el capítulo 1, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judea? Porque a ti saldrá un guiador, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque yo sé que tú tienes un propósito, Señor, para nuestras vidas, Señor. Y esta palabra te pido que pueda caer, Señor, en una tierra fértil, en una tierra aceptable, Señor, donde pueda crecer, Señor, y dar frutos, Señor. Y que tu palabra pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro interior, Señor, y hacer y redarguir, Señor, nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues Mateo es el único que incluye en el Evangelio esta escena, este relato. ¿Por qué Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, incluyó en su Evangelio la visita de los magos? Y creo que, como les decía, la clave está en esa pregunta que hace en el versículo 2, que dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y de ahí podemos sacar el título de esta plática diciendo: el niño
que nació para ser rey. De aquí vamos a aprender 3 cosas de la visita de los magos acerca de Jesús. Primeramente, que su reino o su reinado es universal, ¿sí? Déjenme hacer una aclaración en cuanto a la palabra mago, ¿sí? Esta palabra proviene de una raíz que significa grandeza. En los escritos de un historiador griego llamado Heródoto, aparece por primera vez para referirse a la tribu de los medos, ¿sí? Que esta tribu llegó a consolidarse con la habilidad de poder tener el estudio de las ciencias de manera particular, la astronomía, ¿sí? Más adelante esta palabra mago o magi comenzó a usarse para referirse a los filósofos, sacerdotes o astrónomos orientales. Estos hombres se dedicaron al estudio muy profundo de la astronomía, de la religión y de la medicina. Muchos de ellos creían en un solo Dios y el deber de hacer el bien, practicar el bien y dejar el mal, así como la necesidad de la oración. En el imperio persa llegaron a ser tan influyentes que no había rey, ¿sí?, que pudiera tomar su trono, que pudiera tomar su estrado, su cetro, si no pasaba por estos magos, ¿sí?, para ser previamente entrenado y coronado, ¿sí? Podemos ver también en el Antiguo Testamento con Daniel, donde en Babilonia se juntó con estos sabios, Daniel, con esos astrólogos y adivinos del rey, ¿sí? Debido a que esta actividad o esta profesión, este oficio, se pudo desviar un poquito y ahora, dentro de ese tiempo de Daniel, se envolvieron en las ciencias ocultas y en la adivinación, ¿sí? Después de mucho tiempo, esa palabra, esa actividad o ese título tomó la connotación que ahora en nuestro idioma lo podemos ver, que es aquella persona que se dedica a la magia y al ocultismo. Ahora es importante señalar que no todos se dedicaban a esa actividad. Pero volviendo a la historia, al relato a nuestros magos, es obvio que estos magos, como observamos, tenían conocimiento acerca de la venida del Mesías. Si recordamos, sí, ellos venían de Babilonia o posiblemente de Medo-Persa, de la región, Medo-Persa. Y que en aquellos lugares fueron cautivos el pueblo de Israel por cerca de 70 años, ¿sí? Daniel y sus amigos tuvieron contacto con esta casta de hombres sabios, de manera que no sabemos cómo pudieron enterarse con certeza de la precisión del nacimiento de Cristo. Ellos sabían que Jesús iba a nacer, probablemente sabían porque durante la dominación del Imperio Romano, Daniel profetizó 500 años atrás que iba a venir el Mesías. El punto es de que de alguna manera Dios hizo saber a estos hombres, a estos sabios, del nacimiento del Mesías, ¿sí?, que habían estado esperando por mucho tiempo. Por lo tanto, decidieron hacer un largo y difícil viaje, recorriendo más de 1200 kilómetros a lomo de camello para venir y adorarle. El hecho de que presentaran 3 regalos, como vimos, que eran oro, incienso y mirra, dio lugar a que la tradición pudiera decir que eran 3, pero la verdad no sabemos cuántos eran. Más adelante, con el tiempo, se pudo nombrar a estos hombres con Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿sí? Decía también que estos hombres representaban a los 3 hijos de Noé. Uno venía de la India, otro de Egipto y otro de Grecia. Y como vemos, ¿no?, en los nacimientos, que uno andaba en camello, otro en elefante y otro en caballo.
Lo cierto es que la Biblia no cuenta o no especifica estos detalles acerca de estos hombres. Simplemente dice la palabra de Dios que estos hombres pertenecían a una poderosa casta oriental, se enteraron del nacimiento de Jesús y vinieron a tributarle adoración, como lo vemos en el versículo 2. Porque dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Ay, se me brincó. Para ellos no había ninguna duda de la información que tenían al respecto. Sabían que el rey había nacido, ¿sí? Y querían venir a adorarle. Vieron la estrella en el oriente y vinieron a adorarle. Ahora, ¿qué era esa estrella? La palabra griega que se usa aquí señala que era cualquier objeto de grande brillantez. Algunos suponen que se trataba de un cometa, pero más bien nosotros debemos inclinarnos que era la representación de la gloria de Dios. Aquella representación de la gloria de Dios que tuvieron los hijos de Israel en el desierto cuando eran guiados por la columna de fuego. Lucas nos habla de que esta presencia, esta gloria, esta luz brillante también se presentó en el momento que Jesús nació, cuando estaban, dice, los pastores cuidando su rebaño durante las vigilias de la noche, y un ángel se presentó y la gloria del Señor los rodeó, dice, de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no teman, porque aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy. Si se fijan, no dice porque ha nacido, sino porque os ha nacido hoy. ¿A quién? Perdón. Sí, porque os ha nacido hoy. Yo les pregunto, ¿a quién no les gusta que nazca un niño en su familia? Todos contentos, ¿verdad? Cuando nace un niño en casa. ¿Sí? Pero este niño tenía algo en especial, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Y es probable que esta luz que guió a los sabios del oriente, ¿sí?, que está descrita en Mateo, no sugiere que era una estrella que haya guiado a los magos desde su inicio del caminar hasta su fin. Si vemos, dice que vieron nada más la estrella e iniciaron el viaje. Ahora, no podemos perder de vista el significado teológico que tiene la visita de estos magos. Aunque ellos no eran judíos, fueron a adorar al rey de los judíos. Y decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? De alguna manera tenían el conocimiento del reinado de este niño sería universal. Como decíamos, Mateo es la única evangelio donde se incluye esta visita de los magos. Yo creo que Mateo quería resaltar claramente cómo estos gentiles que habían viajado de tan lejos venían para adorar al rey de los judíos. Mis hermanos, a veces no nos gusta leer. ¿A quién le gusta? ¿Cómo comienza Mateo? ¿Se recuerdan? Con genealogías. Y a veces cuando estamos leyendo y que de repente nos toca leer las genealogías, pues a veces hasta nos las brincamos o nos aburrimos de leer tanto nombre. Pero tienen un propósito las genealogías. Y parte del propósito es demostrar que Jesús había nacido y que era descendiente de David, que era descendiente de Abraham. ¿Y por qué es importante resaltar que Jesús era descendiente de David y Abraham? Porque Dios había prometido muchos años atrás a Abraham que a través de uno de sus descendientes todas las familias, ¿sí?, serían benditas en la tierra. También Dios prometió a David que uno de sus descendientes se sentaría en su trono
para siempre. ¿Y quién era él? Jesucristo, ¿verdad? Ese niño que había nacido. Este niño nació para ser rey, pero no para ser un simple rey. El rey de Israel. Nació para ser el rey del mundo entero. Su reinado va a ser universal, o es universal. Y esta visita de los magos en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo es el preámbulo de lo que iba a suceder después de la resurrección de Jesucristo. Un poquito de historia. Estos hombres que venían de Oriente, en la zona o el área o región donde ellos vivían, se practicaba la religión de Zoroastro, que hacían en esa área de Persia. Muchos adoraban a un dios Uramazda. Pero estos hombres que eran de esta casta tan importantes, tenían en su mente el poder adorar a Jesús y reconocerle como su Dios, como su Rey. Este niño fue nacido para ser revelado como Señor para los hombres y toda mujer, para todo pueblo, para toda tribu y toda nación y toda lengua. Por encima de toda religión y toda cultura, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay camino, no hay verdad, y fuera de Él no hay vida, como lo dice este versículo. Por eso dice la Escritura que toda rodilla se doblará ante Él. Algún día nadie podrá negar esta realidad. Toda rodilla se doblará y veremos nosotros a todo hombre y mujer doblando su rodilla ante este niño, este Rey, Jesucristo el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Por otro lado, también este pasaje nos enseña que no todos reconocieron la autoridad suprema de Jesús. Y esto lleva al segundo punto. Su reinado será resistido por muchos. Esto me gustó mucho. Para poder comprender, muchas veces hemos leído esa historia y sabemos que el rey Herodes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué llevó a esta turbación tan fuerte de Herodes? De esta visita de los magos. Viendo un poquito y indagando un poquito de la historia de Herodes, de este hombre, si no comprendemos lo que arrastraba toda historia, no podemos comprender muy bien esta historia. Pero dice, primeramente Herodes no era judío, ¿sí? Para poder ser rey de Israel tenían que ser judíos, pero este no era judío, era idumeo de la región de Edom. Por lo tanto, él no debía de ocupar el trono de Israel primero. Entonces consideramos que Herodes era un usurpador. Dice que cuando se capturaron los romanos a Judea en el año aproximadamente 63 años de Cristo, el padre de Herodes, llamado Antípater, que era un hombre muy, muy astuto, y que en ese tiempo era el gobernador de Edom, aprovechó esa situación de la captura de Judea por los romanos, ¿sí? Y buscó favorecerse de eso con los romanos. Y ellos lo nombraron procurador de Judea. Ahora, con esa autoridad, Antípater, más o menos en el año 47 a.C., nombró a su hijo Herodes, espérenme, se me brincó, tetrarca de Galilea, Unos años después, el emperador Augusto, ¿sí?, extendió su dominio, y entonces hasta toda Palestina, incluyendo a este hombre, y lo pudo hacer rey de los judíos sin ser judío. Entonces, por esa forma fue que Herodes llegó a ser rey de los judíos, no por su descendencia, sino por esta situación. Entonces, podemos empezar a comprender el profundo malestar que tenía Herodes, ¿sí?, al ver y escuchar que decían estos magos, ¿dónde está el rey de los judíos?
Quiso suavizar Herodes esta situación. ¿Cómo? Se casó con una mujer llamada Mariana, que era descendiente de la última familia que había gobernado Israel, ¿sí?, antes del Imperio Romano. Así es que esta mujer era de ascendencia real. Pero fíjense todo lo que hizo este hombre. Siempre hubo terror en Herodes de algo que sonara como conspiración. Y pasando los años, se fue haciendo más cruel, paranoico de esta situación. Él pensaba que como su esposa descendía de la familia real, ¿sí?, podían tarde que temprano destronarlo. Así es que empezó a matar uno por uno los familiares de su esposa. Primero empezó a matar al hermano de su esposa. Enseguida fue su tío y luego su abuelo. Y finalmente, ¿saben a quién mató? A la esposa. Pero no se quedó ahí este hombre. Tuvo 3 hijos con Mariana y se los escabechó a los 3 hijos. ¿Por qué? Porque había él un temor. Los hijos, al ser hijos de una descendiente, tenían sangre real. Sí, no era sangre roja como la de nosotros, era una sangre azul. Entonces él tenía miedo que fuera destronado. Él le daba temor que fuera a ser quitado esa autoridad de él. Pero aún ahí no se quedó este hombre. Dice la historia que cuando él murió, bueno, antes de que él murió, encarceló a gente distinguida, ciudadanos distinguidos de Jerusalén, y dio órdenes expresas de que cuando él muriera, le dieran cuello a estos hombres. ¿Para qué? Para asegurarse de que Jerusalén llorara su muerte. Fíjense hasta dónde fue la crueldad de este hombre. Ahora, con toda esta información podemos imaginarnos cómo era la necesidad de autoridad y el miedo que tenía cuando escuchaba de estos magos, ¿sí?, ¿dónde está el rey de los judíos? Se espantó, como dice la palabra de Dios. Dice Mateo que él y toda la ciudad, ¿sí?, dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Porque él sentía que esto implicaba sentirse amenazado. Ellos sabían, el pueblo sabían que este hombre era un hombre muy cruel y que esto tarde que temprano iba a parar en un baño de sangre. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que hizo después Herodes? Después de escuchar que había nacido el rey de los judíos, ¿qué hizo? Mandó matar en la región de Belén a todo niño menor de 2 años. Para poder exterminar esa amenaza que él tenía. De ahí que le dio interés a Herodes poder conocer la información del nacimiento de Jesús. Y lo vemos en el versículo 4. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Aquí el profeta Miqueas había profetizado 700 años este nacimiento. También Isaías, su contemporáneo, lo había hecho, ¿sí? Entonces los rabinos en ese entonces sabían de la profecía del Mesías, ¿sí? Conocían de esta situación. Porque dice el texto que el Mesías habría de nacer en Belén. Él quería saber las circunstancias del nacimiento de Jesucristo. Era preciso y quiso indagar con los sacerdotes, con los principales escribas.
Sabemos ahora que el más sorprendente de este relato, lo que más llama la atención hasta este punto, es la reacción de los sacerdotes y los escribas. Vienen unos magos y preguntan: ¿dónde está el rey de los Herodes, el rey de los judíos? ¿Dónde ha nacido? Y Herodes llama a estos teólogos. Se supone que ellos sabían, tenían mucho conocimiento de dónde iba a nacer, acerca de la Biblia, lo que decía. ¿Y qué hicieron? Como vemos, no hicieron nada. Estos escribas, estos que conocían, ¿sí?, que cuando los magos empezaron a preguntar dónde está el rey de los judíos, así como que empezó a correr un sonar de dónde ellos conocían que iban a ser. Yo en su lugar hubiera escuchado ese mensaje y hubiera empezado: no, entonces ya cumplió la profecía. Pero no hicieron nada estos hombres teólogos, estos hombres conocidos. Y vemos cómo los magos se movieron con muy poquita información, cientos y miles de kilómetros, para poder conocer a Jesús y adorarle. Herodes reaccionó con una furia asesina, pero estos hombres fueron totalmente indiferentes, no hicieron nada, no movieron nada. ¿Saben? El reaccionar con indiferencia al nacimiento de Jesús no es un neutral, es un odio pasivo. Jesús dijo que el que no está conmigo, contra mí está. Y no podemos ser neutrales como estos hombres. Es imposible poder ser neutral al nacimiento de Jesús. Herodes por lo menos reaccionó y tenía en mente una idea muy clara: Jesús y yo no podemos estar en el mismo trono, porque si Él es rey, mi trono peligra, y si yo soy rey, debo de matarle. Aquí podemos saber cómo, mi hermano, muchos de los hombres pecadores no vienen a Cristo, porque están como Herodes. Aún a pesar de que la Biblia tenga muchas evidencias, no se convencen de su pecado. Y es porque todo pecador sabe que al aceptar a Jesús como su Salvador es tener que salir del trono. No queremos que este reine sobre nosotros. Ese es el problema de los pecadores, de los hombres que no se acercan a Jesús. El pecador quiere seguir siendo rey en su propia persona. Seréis como Dios. Esa fue la tentación de Satanás en el huerto de Edén. Es la misma tentación que el diablo pone y engaña y seduce a miles y millones de pecadores hoy en día. Tú eres Dios. No, tú no eres Dios. Tú eres una criatura. Y debemos someternos voluntariamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos cómo Herodes actuó de una manera asesina, queriendo matar a Jesús, pero nadie puede echar por en tierra los planes de Dios. Y esto nos lleva al último punto. El reinado de Jesús no puede ser destruido. Como vemos, Herodes llamó a los magos en privado, se cercioró con ellos del tiempo que había de aparecer la estrella. Pero noten que él no preguntó ¿en qué fecha nació Jesús? ¿Cuándo fue que apareció la estrella? Él quería calcular para ver cuáles niños debía de matar. En el versículo 8 vemos cómo dice: y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis avisadme, para que yo también vaya y le adore, entre comillas, ¿verdad? Habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había
visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Se dan cuenta cómo no puede ser una estrella? No puede ser un cometa. Es la gloria de Dios que se posa precisamente en el lugar donde está el niño y su familia, con José y María. Lo vemos en el versículo 10 y 11. Aquí hay algo que por mucho hemos visto y hay un pequeño error. No sé cuántos hemos llegado a lo mejor poner un nacimiento en casa, o hemos visto el nacimiento en otras familias o en negocios que trataron de recrear el pesebre. Pero si fijan que en el lugar del pesebre, en el lugar del nacimiento, ponen a los magos. Pero la palabra de Dios nos enseña que ellos no estuvieron en el pesebre. Junto con los pastores, con María y José. Cuando los magos llegaron a visitar a Jesús, ya no estaba en el pesebre, estaba en una casa. Dice el versículo... ¿dónde está? 11, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, le adoraron. ¿Sí? No era el establo, no era el pesebre, era una casa. Se dice que Jesús ya tenía como 2 años aproximadamente, cuando los magos llegaron a visitarle. Aquí el personaje central de esta historia es el niño Jesús. Probablemente los magos se pusieron a sentar con ellos y platicar de cómo fue el nacimiento y compartieron con José y María muchas cosas del nacimiento. Pero aquí el personaje central es Jesús. Más aún, el texto dice que estos hombres al ver al niño se postraron para adorarle. ¿A quién? Al niño, a Jesús, no a María. De paso, no podemos decir que no tenemos nada contra María, ¿sí? María puede ser o es una pecadora redimida que por gracia de Dios es digna de poder ser imitada como todos y cada uno de los héroes de la fe que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero, insisto, los magos vinieron a adorar a Jesús para reconocerle como su Dios. Algunos comentaristas mencionan que el hecho de que estos regalos fueron muy cuidadosamente escogidos para expresar ciertas cosas. El oro era lo que solía regalar o obsequiar a los reyes. El incienso era lo que se usaba comúnmente para adorar a Dios. Y la mirra tenía varios usos. Uno se podía usar como perfume, se podía mezclar con vino para usarse como anestesia y también se usaba para embalsamar a los muertos. Entonces el oro era para los reyes, el incienso para Dios y la mirra para los hombres. Dios pudo haber movido a estos hombres a regalar estas cosas específicas para mostrar que este niño era Dios, el Hijo que se había hecho hombre para llegar a ser rey. Lo que sí sabemos con certeza es que estos hombres vinieron de muchos kilómetros recorriendo para conocer a Jesús y postrarse y adorarle cuando él era un niño y darle esos obsequios dignos de un personaje de realeza. Cerrando, nuestros 3 puntos que hemos visto dicen que el reinado de Jesús es universal. El reinado de Jesús no será
aceptado por muchos. Y el reinado de Jesús es indestructible. Yo quiero preguntarte a ti, mi hermano, mi amigo, ¿cómo vas a reaccionar con el nacimiento del Hijo de Dios? ¿Cómo vas a reaccionar ante el Hijo de Dios, el que nació para ser rey? En estos versículos podemos encontrar las respuestas típicas de los hombres cuando son confrontados con la persona de Jesús. Por un lado, Herodes quiso destruirlo. Otro, los escribas fueron indiferentes y los magos lo adoraron. ¿Cuál de estos ejemplos te describe? ¿Cuál de estos hombres se identifica contigo? Herodes, que cuando a veces alguien te da un consejo o te exhorta, no quieres dejar el trono y dejar eso que está tomando el trono que Jesús. O a veces cuando te invitan a escuchar del Señor, eres indiferente. Sí, voy para el próximo domingo. Sí voy a leer la palabra. Sí voy. Eres indiferente. ¿Te va bien si vas o no te va bien si no vas? Como estos escribas que conocían de esta profecía y fueron indiferentes, no movieron nada, no hicieron nada. O por último, eres como este mago que pudo dejar muchas cosas en sus ciudades y venir por mucho tiempo caminando a lomo de camello. Ahorita se me viene a la mente, hace muchos años, Jeremías, mi hijo, estaba chiquito, de meses, y tuvimos la oportunidad de ir a Cancún. Viajamos 2 días, y díganos cómo llegamos en 2 días. Molidos, íbamos en carro, no íbamos en un caballo, en un camello. Imagínense cómo estos hombres iban. Sé que estos estaban acostumbrados a estos animales, pero eso no les impidió poder ir y buscar al que había nacido y era proclamado como rey. Mi hermano, yo quiero que tú dejes y tomes esta palabra. Y si tú has sido un Herodes, deja el trono. O si tú has sido un escriba, no seas indiferente. Sé un mago, que aun a pesar que ellos tenían una posición muy alta, vinieron y adoraron. Imagínense un hombre de una posición suprema, hincados, adorando un niño. Sé que viene ese nacimiento, se dice que no hay una exactitud de cuándo Jesús nació, pero yo te invito a que no dejes estos días, estas fechas en vano y tú puedas recapacitar, hacer un diagnóstico de tu vida y que tú puedas venir a Cristo en un arrepentimiento y fe, reconociendo a Jesús como tu Rey, como tu Señor y como tu Salvador. A ese niño que quiso ser matado a los 2 años, pero sabemos que había un propósito para ese hombre, para ser rey y poder venir y morir por cada uno de nosotros, pecadores. Cierra tus ojos. Señor, gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque
Tú eres un Dios de misericordia, Señor, y tú nos muestras, Señor, por medio de cada evangelio, Señor, por cada historia, Señor, que tú nos enseñas, Señor, un propósito, Padre. Y tú nos muestras estas tres escenas de estos tres hombres, Señor, de Herodes, de los escribas, de los magos, Señor, y que hay veces, Señor, que hemos dejado a un lado, Señor, esa reacción de los magos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido, Señor, como Herodes, que no hemos querido dejar el trono, Señor, y que a veces, Señor, hacemos hasta lo imposible para no dejar el trono, Señor. O a veces somos como estos escribas, Señor, que somos indiferentes a tu palabra, Señor. Que aún a pesar de situaciones que vemos día con día, Señor, y que están, Señor, plasmadas en tu palabra, Señor, somos indiferentes a tu presencia, Señor. Queremos vivir el día a día conforme a nuestra voluntad, Señor. Y si podemos venir a la iglesia, Señor, si podemos leer la palabra, Señor, pues lo hacemos, Señor. Si no, pues no hay problema. Señor, enséñanos a vivir como estos magos, Señor. A poderte dar adoración y rendir, Señor, todo nuestro ser ante ti, Señor. Y poderte dar, Señor, presentes, Señor, dignos de un rey, Señor. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Aún, Señor, los que vienen de visita, Señor, bendíceles y toca su corazón, Señor. Y si ellos se han identificado, Señor, con Herodes, con escribas, Señor, Señor, muévelos al arrepentimiento, Señor. Muévelos, Señor, a dar ese paso de fe, Señor, y a dejar, Señor, que tú puedas controlar sus vidas, Señor. Que tú puedas tomar el trono de sus corazones, Señor. Y que ellos puedan hacer, Señor, tu voluntad, Señor. Tu perfecta voluntad, Señor. También, Señor, si hay aquí hermanos que han venido, Señor, y han sido indiferentes, Señor. Que a lo mejor vienen un domingo, sí, dejan de venir dos, Señor, sí dejan de leer, Señor, y no hay una ferviente, Señor, necesidad de ti, Señor. Aviva sus fuegos, Señor. Aviva, Señor, su fuego, Padre. Y aún perdónanos, Señor, si hemos sido indiferentes a tu nacimiento, Señor. Ese nacimiento que pudo dividir la era en dos, antes y después, Señor. Dios, te doy gracias esta noche, Padre, por tu presencia, Señor, en este lugar, Padre. Y gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque no va a regresar vacía, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.